porque salgo en este momento del trabajo para la casa, entonces voy escuchándolos por si no participo mucho. No te preocupes, listo. Buenas tardes para todos, bienvenidos entonces a nuestro segundo encuentro de esta certificación como coach de cultura, donde vamos a ir aprendiendo cómo se implementa la cultura dentro de las empresas. Entonces, en el grupo de WhatsApp les compartí la cartilla, la cual vamos a poder ya revisar con más tiempito y van a encontrar que en las primeras páginas vamos a hablar de lo primero que hablamos allá en ese primer encuentro, que fue hablar de qué era cultura en términos generales, que recordemos que había cultura de ciudades, que hay cultura deportiva, que hay cultura gastronómica, que la palabra cultura se utiliza para muchos elementos, que lo que termina diciendo es que la gente toma un hábito y ese hábito se vuelve cultura. O sea, es aquello que las personas dan como, eso es normal en esta zona, en esta ciudad, en este lugar, en este juego, en este deporte. Ese tipo de cosas son las que nosotros denominamos cultura. De ahí hablamos de lo que eran los paradigmas, utilizamos el ejemplo de los monos. Acuerden que hablábamos que los monos cada vez que intentaban subir a coger las bananas recibían agua fría y al recibir agua fría entonces evitaban que el que subiera fuera a hacer que se mojaran con el agua. Los que recibían el chorro de agua fría eran los que quedaban abajo, entonces el que subía trataban de bajarlo para que los demás no sufrieran y fueron cambiando los monos con el tiempo hasta que ya no había ningún mono que supiera que les caía agua, pero como ya habían creado el paradigma de que no podían subir, no subían, no lo hacían y asimismo se crea la cultura. Se van metiendo y se van incorporando comportamientos, cosa de que se va rotando las personas llegan y se adecúan a la cultura, no que la cultura se adecúe a las personas que van llegando a la empresa. Terminábamos ese primer encuentro hablando que la cultura se encarga de solucionar todo lo que tiene que ver con rotación de personal. Cuando realmente le das importancia al tema de cultura, las personas llegan y encuentran algo que hace que haya feeling y digan, me quiero quedar acá. Pero adicional a eso, tienen un tema de clima que mejora mucho el clima organizacional y al mejorar el clima organizacional lo que permite es que las personas identifiquen la empresa como una marca empleadora, como una marca de esas que son para recomendar, de esas personas que empiezan a decir, me siento orgulloso de estar en mi empresa. Eso es lo que crea la cultura. La cultura crea marca empleadora, minimiza reprocesos. Cuando hablamos de que minimiza reprocesos, estamos hablando que la cultura lo que va haciendo es adecuando procesos y procedimientos y creando políticas que al fin de cuentas terminan generando una disciplina dentro de la empresa y eso permite que las culturas tengan unos resultados. Y adicional incrementa la productividad que se ve reflejado en tema de ingresos, pero adicional en la estrategia. Cuando las empresas empiezan a entender que la cultura puede afectar la estrategia, ponen como estrategia la cultura. Y ahí vamos a empezar a entender que muchas veces nosotros liderando áreas de gestión humana, liderando procesos de seguridad y salud en el trabajo, liderando procesos de formación, liderando y asesorando empresas en todo el tema que tenga que ver con personas, si descuidamos la cultura, se cae absolutamente todo. Incluso para uno crear una estructura organizacional, se debe tener en cuenta la cultura que tiene la empresa. Para uno poder decir, vamos a crear la estructura, cosa de que impacte y siga manteniendo y sosteniendo la cultura. Pero el error de la mayoría de las organizaciones es que se tiene estructura, se tiene estrategia, se tienen políticas, se tiene un montón de cosas y de último dicen,
y venga, creemos cultura. Y cuando ya la cultura llega a un lugar donde ya hay políticas, donde ya hay estrategias, donde ya hay una mega, donde ya hay un tema de procesos disciplinarios definidos, etcétera, pues la cultura es como tratando de adecuarse a ver cómo se mete, y ahí es donde se vuelve un poco más lento la cultura. Y utilizo la palabra poco más lento, es porque la cultura de por sí sola, implementarla es lenta, pero cuando la implementamos en el orden equivocado, se vuelve aún más lenta. Entonces, a partir de ahí es donde empezamos nosotros a entender que esa famosa frase de que la cultura algún día se comerá la estrategia, ya llegó y está en estos momentos fluyendo. Vamos a empezar entonces, acordémonos que habíamos hablado de 4 tipos de culturas, casi 5 o 6, pero que íbamos a ir viéndonos una por una. Vamos a empezar por esa cultura que a todos les gusta, a una cultura que es bonita, que así como tiene sus pros, también vamos a hablar ahorita de los contras que tiene esta cultura, pero que si en algún momento, y acuérdense cuando estábamos en la primera sesión que yo les decía, uno llega y le presenta a la junta directiva, a los dueños, al comité de gerencia, las 5 culturas, y uno llega y les dice, estas son las 5 culturas. Esta cultura se comporta así, esta cultura se comporta así, esta cultura se comporta así, esta cultura se comporta así. ¿Cómo quieren que se comporte esta empresa para que empecemos a diseñar esa cultura? Entonces ellos empiezan a decir, yo quiero que sea una cultura así, yo también quiero que la cultura sea así, y al último llegan y dicen, vamos a dar el contexto para la clase de hoy, queremos la cultura emocional. Entonces, cuando a mí me dicen que quieren una cultura emocional, ya empiezo yo a sensibilizar desde diferentes campos. Y en esos diferentes campos es empezar a decirles que al implementar una cultura, cualquiera que sea, hay que tener muy claro que habrá rotación. Cuando empecemos a implementar conscientemente una cultura, va a haber rotación. ¿Estamos dispuestos a la rotación? La pregunta va a ser, ¿y por qué va a haber rotación? Porque no todos los que estén en la organización están diseñados, formados, entrenados y capacitados para adecuarse a la cultura que se vaya a implementar. Así como todos creen que la cultura emocional a todo el mundo le gusta, les doy la información de que no todo el mundo le gusta la cultura emocional. A veces la gente dice, es que a mí tanta alegría, tanta bullicio, tanto color, tanta cercanía, a mí eso no me gusta. Entonces la gente va a empezar a sentir que no va con esa cultura. Como hay personas que por naturaleza son de mal genio, que por naturaleza son serias, calladas, no les gusta interactuar mucho con las personas. Este tipo de cultura emocional tiende a ser mucho más de relacionamiento, más de comunicación, más de interacción. Entonces va haciendo que las personas que no son como de ese tipo de hábitos empiecen a decir, me estoy sintiendo incómodo a pesar de que la empresa es buena para trabajar, no me siento identificado. Y esas frases seguramente las han escuchado ustedes en algún momento. Sean dice, esas personas que son rezagadas en la curva de innovación, personas anticuadas, personas que les gusta trabajar a la antigua, personas que llevan 20 años en la empresa y cuando usted llega todo creativo, toda creativa a implementar cultura, le dicen, no, es que aquí siempre se ha hecho así. Ese tipo de cosas son las que hacen que las empresas se demoren aún más en transformar la cultura. Por eso es que digo que siempre hay que advertir que hay una gran probabilidad de rotación, pero esa rotación es empezar a ver que sale la gente que no conecta con la cultura. Ahorita vamos a hablar de selección. Seleccionamos gente que conecta con la cultura
Y a medida que vamos quitando como lo que no sirve y vamos metiendo lo que sirve, se va estabilizando la empresa en temas de rotación. Y ahí es donde tenemos que saber explicar. Adriana dice, ahí es donde empieza la estrategia de recursos humanos. Total. Yo diría, y siempre lo he dicho, cuando yo llego por primera vez, el primer día como líder de gestión humana, yo me siento, me cogí mi silla, mi escritorio, me senté, todo el mundo llega, hola, usted es el nuevo jefe, sí, hola, ¿cómo están? Se llega y se sienta mi equipo de trabajo alrededor, se empiezan a presentar. Cuando ya uno los conoce, uno dice, muy bien, lo primero que necesito saber es la base de datos de esta empresa. Lo primero que uno como líder de gestión humana o líder de cultura o líder de algún proceso de personas deben pedir en una organización entrando nuevo la base de datos para saber cuántas personas tienes, para saber más o menos qué edades hay en la organización, para saber qué cargos existen. Ya después de que ves los cargos, pides los manuales de cargos para poder identificar qué hace cada persona y, dónde, y cómo lo hace y de qué manera lo hace. Primero entender. Recuerden que el ingreso a una organización es como ser una esponja. Por más que uno sepa, por más que uno se crea el teso o la tesa del área, lo primero que uno tiene que llegar es, no sé, enséñeme, absorber conocimiento e información, pero cuando uno ya tiene esa base de datos, uno saca mucha información. Ah, ya sé que hay tantos cargos, ya sé que en la parte directiva hay tantos, ya sé que administrativos hay tantos, que operativos hay tantos, que hay un rango más o menos de estas generaciones. Voy entendiendo cómo está creada y constituida la empresa, pero adicional a eso, pregunto cuál es la cultura, cuáles son esos hábitos que permearon hace mucho tiempo a la empresa y que para la gente es normal. Y normalmente cuando yo hago ese tipo de preguntas entrando, la gente dice, no, aquí hay una cultura bonita, chévere, o no, aquí hay la cultura como de envidia, de chisme, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué cultura tenemos, ¿sí? Esa será la cultura intuitiva que hablaremos en la próxima clase. Cuando ya me dan ese diagnóstico, uno empieza a hacer preguntas y a medida que avancemos en esta formación, ustedes van a empezar a entender que hay unas preguntas poderosas para uno empezar a identificar qué cultura tiene. Uno pregunta por el tipo de liderazgo, por el tipo de permisos que dan, qué tipos de beneficios hay, si hay reconocimientos que se hacen en las fiestas de fin de año, cómo es el tema de la llegada y de los horarios, cómo son las jornadas, si hay incentivos, motivación para la gente a nivel económico, en especie, cómo son las vacaciones, cómo se planean. Todo ese tipo de respuestas te va a ir dibujando un mapa que ustedes van a terminar diciendo, ya sé esta qué cultura es y ya sé por dónde tengo que empezar. Cuando uno ya tiene identificado eso, uno va y reúne a la junta directiva, a los dueños, a los socios, me devuelvo otra vez. Estas son las culturas que existen, díganme en cuál quieren que empecemos a implementar. Si me dicen la que ya existe, bueno, ya están felices con la cultura que hay, lo que hay es que sostenerla y iremos a implementar acciones para sostenerla. Pero si me cambian la cultura que ya tengo diagnosticada a otra cultura, ahí es donde uno tiene que empezar a calcular tiempos. ¿Han escuchado en algún momento que dicen que la cultura requiere cierto tiempo para implementarse? Y cuando hablamos de ese tiempo de implementación de la cultura, estamos hablando que para yo implementar una cultura intuitiva, la cultura intuitiva es la que surge por sí sola, la que no hay que hacer mayor esfuerzo porque es lo que ha ido integrando y componiendo a las personas que integran la empresa. O sea, han ido llegando muchos jóvenes, entonces la empresa se ha ido volviendo más juvenil. Ah, es que aquí les gusta más gente adulta, gente mayor, entonces la empresa empieza a tener unos hábitos más, digamos que más de responsabilidad, de cumplimiento, de presencialidad, cositas más manuales.
si hemos ido trayendo gente muy millennials, entonces vamos a ir encontrando gente mucho más tecnológica, con muchas ideas más digitales. Ese tipo de cosas son las que nosotros vamos viendo que hacen que la cultura obviamente se vea afectada, pero inconscientemente. Esa es la cultura intuitiva. Y para construir una cultura intuitiva vamos a necesitar un año. Entonces, si dentro del ejercicio que hacemos nos dicen, queremos una cultura intuitiva, ustedes van a decir, listo, entonces vamos a hacerla en un año. En un añito vamos a tener una cultura que va a fluir según el personal que seleccionemos. Pero entonces solamente vamos a ir a modificar el proceso de selección, porque el proceso de selección es el que va a ir seleccionando qué tipos de personas son las que deben llegar a la organización. Acuerden que también hablábamos en su momento hay empresas que miran que la gente no tenga problemas en data crédito, que la gente no esté reportada en los bancos. Eso es cultura de la empresa y son decisiones de una cultura que puede ser intuitiva, donde dicen, aquí queremos gente que no tenga estos antecedentes. Que decíamos, gente que no haya estado nunca en la cárcel. Y eso es algo que va a hacer que todos los que estén en la empresa tengan en común. Entonces son cosas que se van decidiendo para esa cultura. Todavía no nos vamos a meter en esa cultura, pero cuando la hablemos les voy a decir realmente cómo nos debemos enfocar. Pero si llegan y me dicen, queremos una cultura de producción, la cultura de producción se demora 3 años en ser implementada. O sea que me demoraré 3 años en hacerles una cultura de producción. Entonces le van a decir, ¿y por qué 3 años? Porque hay que crear procesos, procedimientos. Si quieren que nos certifiquemos en ISO o si ya están certificados en ISO, pues eso nos ahorra tiempo, pero igual hay que crear una cultura. Y cultura no es, nos van a auditar dentro de 15 días y hasta ahí todo el mundo trabajó normal y empiezan a desatrasar actas y empiezan a hacer lo que no han hecho nunca y están nerviosos y asustados por la auditoría. Cultura es cuando les dicen que en 15 días viene la auditoría y todo el mundo dice que vengan cuando quieran. ¿Por qué? Porque volvieron cultura a los procesos, los procedimientos, crearon temas de tiempos, de métodos y tiempos para cada cargo. Todo eso está planeado. Para uno montar y planear eso se demora 3 años y ahí es donde yo les digo, probablemente en esos 3 años vamos a rotar de jefes, vamos a rotar de compañeros, de personal administrativo, hasta que ya esté el nuevo grupo de personal que ya esté acoplado a esa cultura. Pero llegan y nos dicen que quieren cultura. Wendy, termino esta idea y te doy la palabra. Pero llegan y me dicen que quieren cultura de gestión del conocimiento o cultura emocional. Ahí es donde uno dice el dato célebre, 4 años. Y esa es la frase que siempre hemos escuchado a nivel de cultura. Para crear cultura necesitas 4 años. Y son 4 años de estar haciendo repetición, 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 vuelva y diga, vuelva y repita, vuelva y enseñe, vuelva y haga, vuelva y explique, haga inducción, reentrenamientos, porque es empezar a hacer un ciclo donde tienes que generar ese cambio. En esa gestión del cambio, en una de las clases vamos a aprender el método ADKAR. ADKAR es una metodología de gestión del cambio. Los que de pronto han estado en cursos conmigo ya saben cómo funciona ADKAR. Los que nunca han estado en cursos conmigo, les voy a anotar por acá en el chat, porque ese va a ser el ejercicio de este mes. ADKAR. ADKAR es una metodología utilizada para gestionar el cambio. Uno no puede ser coach de cultura cuando no sabe hacer cambio, cuando no sabe hacer gestión del cambio. Entonces no es llegar y decir, muchachos, acabo de salir de junta directiva y ya esta cultura no va y empieza esta cultura. Entonces démosle la bienvenida a la nueva cultura y despidámonos de la cultura vieja. Y a partir de mañana todo el mundo está en la cultura nueva. Eso no funciona así, eso no pasa así. Y ahí es donde
tenemos que hablar de 4 años. Ya si nos hablan de cultura remoto, pues obviamente ya hablaremos de un tema también de un promedio de 3 a 4 años en implementación. Wendy. Wendy. Espérate, ya aquí estoy, que mi computador es lento. No, gracias, Sergio, ya me contestaste con lo último que acabaste de decir. Era eso, la pregunta era que cuando tú hablabas de tiempo y de años, era como que si ese era el tiempo que se tomaba una empresa para adaptar una nueva cultura, o si uno estaba, como lo acabaste de decir, si uno estaba de pronto con una cultura y decía, no, vamos a ellos quieren implementar eso, el tiempo que se toma, pero ya me dijiste que es con ADCAR, con esta metodología. Eso, yo llegué a una empresa que tenía cultura emocional. Y yo les pregunté, ¿quieren cambiar la cultura? Y me dijeron, no, aquí somos felices con esa cultura. ¿Cuánto me demoro? Nada, es mantener la cultura, pero ya sé qué es lo que voy a hacer para que la cultura se mantenga. Mientras que si yo llego y no me entero de la cultura y empiezo a hacer cosas que hacía en la empresa anterior, Wendy, cierra micrófono. Ay, sí, pero... Llego y empiezo a hacer... Ay, es que a mí en la empresa anterior hice una actividad y me fue tan bien. Ay, la gente quedó feliz, la voy a hacer aquí. Y de pronto estás trayendo una actividad de una cultura de producción a una cultura emocional. La gente va a sentir como, ven, esa actividad como que no va con nosotros. Y usted va a sentir que ahí la actividad no funcionó. Y seguramente todos ustedes son conscientes que no todo lo que nos funciona en una empresa debe sí o sí funcionar en otra. Y eso muchas veces nos decimos, pero ¿por qué si allá nos fue tan bien, aquí nos fue tan mal? La respuesta se llama cultura. Cuando tienes una misma cultura, de un mismo tipo de empresa, te va a funcionar. Cuando estás tratando de mezclar cosas desde el inconsciente, no logras entender por qué cambia, por qué no funciona la actividad que funcionó también en otro lado. Entonces, cuando uno ya sale de esa reunión de la junta directiva o con los dueños y tiene la definición, estoy hablando de promedio de tiempos. 4 años nos demoramos arrancando de cero. O sea, aquí no hay nada de cultura, hay que empezar. Y empezamos de ceros. Ahí es donde uno empieza a contar 4 años. Y en esos 4 años probablemente vas a necesitar empezar a cambiar la estructura. ¿Por qué? Vamos a empezar a mirar. Me dijeron cultura emocional y salí a implementar. Cada vez que nos reunamos en una clase, voy a contar esta historia diciendo, acabo de salir de la junta directiva y me dijeron que vamos a implementar cultura emocional. La próxima clase voy a decir, acabo de salir de junta directiva y me dijeron que vamos a implementar cultura intuitiva. Y así voy a hacer en cada clase para que sepamos cómo se arranca. Entonces yo salgo y digo, listo, tengo que empezar a trabajar cultura emocional. Va a haber una medición, esa medición también la vamos a aprender después, cómo se mide la cultura, de qué manera la podemos identificar. Hay 3 tipos de mediciones o de evaluaciones de cultura. Obviamente las 3 son funcionales, pero ustedes como tal van a sentir más feeling con una que con otra y esa es la que van a implementar y vuelvo y digo, y las 3 funcionan perfectamente y son mediciones que están en el mercado muy a la mano de todos. Entonces uno sale y dice, listo, vamos a medir cultura para mirar a ver cómo estamos en tema de culturas. Hay unas culturas que entran a medir valores, hay unas mediciones que entran a medir valores, hay otras que entran a medir más el tema de hábitos y comportamientos, como hay otras que empiezan a medir desde ciertos conceptos o hábitos comportamentales. Uno ya sale de ahí, uno empieza a mirar la estructura y uno dice, bueno, si yo desde gestión humana voy a empezar a cambiar la cultura, yo debo empezar a tener personas de este perfil. Voy a volver a poner ejemplos. Me dijeron cultura emocional, entonces voy a buscar gente que mi equipo de trabajo sea muy de la gente, que sea muy cercano, que les guste interactuar, que les guste hablar,
que no tenga en mi equipo de trabajo gente tímida, que no tenga en mi equipo de trabajo gente que le dé pena disfrazarse, que no tenga en mi equipo de trabajo personas que le tengan pereza a la gente. Hay gente en gestión humana que le tiene pereza a la gente. Y yo voy a implementar cultura emocional. Mi equipo de trabajo, primero que todo, tiene que ser muy de esa cultura. Tengo que empezar a mirar el tipo de liderazgo. El tipo de liderazgo cambia según la cultura. Y ahí es donde también vamos a aprender que a veces muchas empresas se equivocan cuando, no, es que queremos una capacitación de liderazgo. Y cuando llegan donde mí, yo les digo, dime qué tipo de liderazgo quieres. ¿Quieres un liderazgo tradicional? ¿Quieres un liderazgo emocional? ¿Quieres un liderazgo transformacional? ¿Quieres un liderazgo de equipos? ¿Quieres un liderazgo de resultados? ¿Qué tipo de liderazgo? Porque si usted me dice, yo quiero un líder transformacional, cuando me hablan de eso, estamos hablando de una cultura de gestión del conocimiento. ¿Cómo saber cuál es la cultura más apropiada para una empresa? Adriana, preguntas más fáciles porque no, digamos que uno con la junta directiva, con los dueños, con las cabezas, con el comité de gerencia, puede definir cuál es la cultura que quiere, no la más acertada, la que quiere. Vuelvo y digo, no el hecho, y aquí quiero que nos quitemos ese chip, es que voy a entrar a una empresa de bocadillos y es una empresa de producción. O sea que la cultura es de producción. No, la razón de ser de la empresa no tiene nada que ver con la cultura, con el tipo de cultura que yo quiero implementar. La decisión está en las cabezas, en la gerencia, de decir, me gusta una cultura de este tipo. O con el mismo gerente. A veces uno llega y ve el gerente y uno dice, vea, con este gerente no va a funcionar una cultura emocional. Y si el gerente es vaca sagrada, no gastemos tiempo en una cultura emocional. Metámonos de una vez en una cultura producción. Cuando aprendamos como toda la implementación de las culturas, vamos a saber asesorar a una organización de decir, mira, por el tipo de líderes que tienen, por este tipo de historia que tienen como organización, por el sector en el que están, pero eso agregándole otros factores adicionales, mi recomendación es que trabajen más este tipo de cultura, porque no pueden mezclar. Vamos a mezclar. Bueno, entonces trabajen cultura intuitiva, que la cultura intuitiva mezcla de todo, pero va variando dependiendo de la empresa y del tipo de líderes que hayan, el tipo de estructura que haya. Hay empresas con juntas directivas, con comités de gerencias, con grupos primarios, con mucha estructura, como hay otras empresas que no tienen absolutamente nada de eso. Todo eso ayuda a decidir realmente cuál es la cultura ideal. Entonces, voy a ponerme en otro concepto. La cultura de los valores, como Wendy me pregunta que si estaría de la mano con los valores. No siempre vamos a utilizar valores corporativos. Los valores corporativos en algún momento de la historia desaparecieron de las empresas. O sea, ya dejaron de ser parte de la misión, visión, de la mega, de los pilares estratégicos, y cogieron los valores y dijeron, no, eso se utilizaba antes. Pero hay unas culturas que incorporan los valores, que dicen, venga, necesitamos valores, y traen los valores. ¿Por qué? Porque es que en las empresas es ilógico que muchas empresas llegan y dicen, aquí está el valor del respeto. Pues venga, dígame en qué empresa no está el valor del respeto y te diré cuántas demandas de acoso laboral tiene. Entonces no es que porque el valor exista dentro de la empresa, porque el valor como valores no esté en una estrategia, no significa que no se exija el respeto. El valor de la honestidad. Bueno, decime en una empresa donde el valor de la honestidad no esté y si encuentran a alguien robando, ¿lo echan o no lo echan? No lo vamos a echar porque aquí no está el valor de la honestidad. O sea, eso fue lo que en algún momento se dijo, los valores deben estar claros y negociados desde el principio, más no
es un tema de la estrategia de sacar valores. Hay empresas como las emocionales que tienen sentimientos, que utilizan emociones. Entonces, si nos vamos a ver la película intensamente, van a encontrar emociones. Y las empresas, cuando se meten en la cultura emocional, dicen, vamos a coger como si estuviéramos haciendo una vacuna. Recuerden que la vacuna es como meterle cierta partecita de la enfermedad del cuerpo para que coja defensas y aprenda a defenderse de eso. Es más o menos eso. Vamos a meter emociones, metamos emociones del amor, metamos emoción de alegría, metamos emociones en ciertas actividades, en ciertos momentos, en ciertos lugares, cosa de que la gente vaya absorbiendo esas emociones, esos sentimientos de amor, esos sentimientos de gratitud, sentimientos de que no son valores, ojo, los valores son otro tipo de cosas, y que las empresas han encontrado que es mucho mejor trabajar en una emoción de felicidad y alegría, emociones, y las emociones son momentáneas, porque sé que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando yo digo que la felicidad, eso de llamarme el coordinador de felicidad o el director de felicidad, o venga, implementemos felicidad en la empresa, eso va a ser un fracaso total porque es que todos somos seres humanos con emociones, sentimientos, vidas. Entonces hoy llego enojado con mi esposa, hoy vengo triste porque está mi hijo enfermo, vengo con un problema financiero porque el banco me va a embargar y llego a una empresa donde me están diciendo tienes que ser feliz sí o sí. Venga, también me vas a terminar enfermando porque entonces si yo aquí no puedo expresar que estoy mal, entonces, ¿qué va a ser de mí como persona? Pero sí podemos generar felicidad. Claro, cuando salimos con una sorpresa para todos y todos empiezan a estar contentos porque les llegó un concierto sorpresa, porque les llegó un refrigerio sorpresa, porque hicimos una actividad de baile, porque no celebramos los cumpleaños a lo tradicional de compremos la tortica, la llamamos, le cantamos el cumpleaños, partimos la torta, repartimos y comemos gaseosa y le damos un regalito que se lo dimos entre todos los compañeros porque la empresa ni se mete en eso y le dimos el regalo y feliz cumpleaños, amiga. No, en este tipo de empresas, entonces traigamos piñata, venga y que rompa la piñata y entonces todos nos tiramos y cogemos cosas y no solamente fue una torta, sino que salimos con detallitos y con souvenirs y con cosas que hacen que nos apropiemos más de un momento de felicidad, momentos de felicidad. Llevamos a un trovador para que la gente se ría de las trovas, hacemos una dinámica donde nos reímos jugando. Sabemos que esos son momentos de felicidad y que la gente vuelve otra vez a sus estados naturales. Pero ¿qué pasa cuando en una cultura emocional dicen hay que estar metiendo estímulos de felicidad? Pues la gente va a estar mucho más estimulada a la felicidad. Hoy estoy en mi día 28 y no quiero hacer nada de eso. Pues que la empresa entienda que la gente, que estas personas hoy no quieren participar, pero que la empresa está dentro de su cultura incorporando estímulos y esos estímulos van generando que se vuelva un hábito y ese hábito se convierte en cultura. No es, ay, aquí cada 3 meses traemos a alguien para que les cuente chistes. No, cada 3 meses no vas a lograr crear una cultura. Cada 3 meses se va a volver es como una actividad ahí dispersa que la gente ni se acordaba que ya tocaba. Simplemente los de gestión humana por un calendario se acordaron que tenían que programar. Entonces es empezar a crear estímulos de felicidad. ¿Cuáles son estímulos de felicidad muy utilizados por la cultura emocional? Tener música de fondo. Identifiquen cuando ustedes van a una empresa que no es la de ustedes van a una organización cualquiera a hacer una visita por X y motivo y sienten música de fondo.
para los que trabajan en esa empresa, ya la música pasa desapercibida. Y probablemente usted vea gente trabajando y bailando. O sea, y usted va a decir, ve, tan chévere. Pero la persona no está siendo consciente de que le están dando estímulos de felicidad. Entonces hay música de fondo. Cuando ustedes van y mercan, los supermercados utilizan métodos de estimulación musicales que hacen que ustedes compren más rápido o compren más lento. Cuando los supermercados están muy llenos, por ejemplo, no sé, están en promociones y esos supermercados están así, pongan atención ya como profesionales y especialistas en el tema, que van a escuchar música más rápida, merengue. Entonces van a escuchar mucho merengue y el merengue hace que la gente esté mercando mucho más rápido y esté agilizando. Pero si ustedes van a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, el supermercado acabó de abrir, la gente apenas está entrando, hay muy poquita gente, ustedes van a escuchar música más de balada, música más calmada, más quieta, porque quieren que estés, que permanezcas, que vayas tranquilo, que vayas lento. Y esa es la forma de empezar a impactar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de crear cultura, empezamos a decir, venga, voy a empezar a poner música de fondo. ¿Y para qué? Vamos a ir cambiando cultura, vamos a ir creando cositas. Entonces, la cultura emocional está pensada más desde el ser para el hacer. Adriana dice, hay un libro que se llama Momentos Mágicos. No alcancé a leer más. Adriana, no conozco ese libro. ¿Puedes abrir micrófono? Adriana. Sí. Cuéntanos a todos de ese libro y puede que nos quede ahí de tarea. Se los recomiendo porque ahora que te escucho, cuando lo leí, habla pues de diferentes eventos que suceden en diferentes grupos sociales, grupos organizacionales, grupos académicos, y cómo en su cultura han creado una fecha especial. Y para ellos es un momento mágico, un momento célebre. Por ejemplo, a nivel social, una de las historias que contaba el libro es cuando unas personas que son población vulnerable en Estados Unidos los formaban y los desarrollaban a través de coach para que llegaran a ser profesionales. Entonces, cuando iban a entrar a ese programa profesional, no cuando se graduaban, sino cuando ya pasaban como ciertas etapas para entrar al programa profesional, ese era un momento mágico. Entonces, ese momento y ese hito lo celebraban, invitaban familias, era algo como religioso, como un hito, como la celebración de un hito importante para cada cultura. No sé, por ejemplo, en las organizaciones, el día del aniversario de la organización, hacerlo como un momento mágico, porque esos momentos generan mucha emoción que puede abarcar incluso a terceras personas. Chévere. Ahí lo acabo de copiar en el grupo de WhatsApp para que si lo encuentran por ahí en PDF, nos lo compartan y lo leemos. ¿Sí, no? No lo he visto, pero sí, seguramente está. Donde varios buscan, alguno encuentra. Muy bien, listo, Adriana, muchas gracias. Pero sí es eso, es empezar a hacer cambios pequeños, incluso a veces que la gente no lo perciba. A veces simplemente vamos cambiando cositas. Por ejemplo, que la gente llegue un día y encuentre que se cambiaron los puestos. Ya no es donde te sentabas siempre, sino que ya te sientas en otro lado. Vamos a pasar esta área para otro lado. Eso es que te están cambiando cultura, pero obviamente no te van a llegar a decir, lo que pasa es que estamos cambiando cultura y necesitamos cambiar puestos de trabajo. No, uno empieza a decir, venga, entonces juntemos a los financieros con los de compras, con los de contabilidad, en un mismo piso.
y cojamos todas las áreas humanas y pongámoslas en otro piso. Eso es una cultura. Pero otro tipo de cultura, como la emocional, es vamos a tumbar muros, vamos a quitar puertas, vamos a pintar de color las paredes, vamos a hacer este otro tipo de cosas que va haciendo que la gente empiece a llegar un día a la oficina y empiece a ver cosas diferentes, hasta el punto que empiecen a decir, desde que llegó tal persona aquí a la empresa, ya se siente algo diferente, ya hay un cambio en el ambiente, ya se han visto cosas diferentes. Y es porque lo has ido haciendo poquito a poquito, y eso, el que vaya llegando nuevo ya lo va encontrando, o sea que para esa persona ya va siendo normal que eso exista, y cuando ya ve que es normal, lo vuelve el hábito y eso se termina volviendo en cultura. Recuerden que les decía que este tipo de culturas se puede hablar de cultura de película. En muchas empresas uno llega y les dice, díganme qué tipo de película quieren que implementemos. Y uno puede llegar y traer como gamificación, gamificar la implementación de la cultura. Y en esa gamificación de la cultura es, por ejemplo, cuando hablemos de la cultura de gestión del conocimiento, en la gestión del conocimiento, los procesos formativos buscan mejorar las competencias y las habilidades de las personas. Entonces, hay una que hemos hecho en unas empresas que ha sido un éxito total, que se llama Jumanji, la cultura Jumanji. Y la cultura Jumanji es que ponemos en los puestos de trabajo de cada persona cuáles son sus fortalezas para que todos vayan identificando las fortalezas del compañero. No le damos tanta fuerza a las debilidades, pero sí le identificamos las debilidades, y la evaluación de desempeño ya no se hace en los formatos tradicionales, sino que se hace en forma de película. Mira, tus habilidades son estas, tus debilidades son estas. En Jumanji, por ejemplo, había uno que la debilidad era comer pastel. Y si comía pastel, perdía una vida. Que una debilidad eran los mosquitos, que si lo picaba el mosquito, perdía una vida. Entonces, esa debilidad, ellos buscaban que no fuera tan débil cuando se unían con los demás para que sus habilidades fuertes fueran las que les permitieran alcanzar el resultado. Entonces, en un ejercicio de evaluación de desempeño, uno habla más desde la película. Mira, tienes estas habilidades que te hacen fuerte, tienes estas debilidades que te pueden llegar a hacer perder la vida. Obviamente estamos gamificando, es un juego, y esto lo vamos a trabajar de esta y esta manera, y le vamos a crear planes de formación, y esos planes de formación van a hacer que tus debilidades desaparezcan y que llegues a tener un avatar 100% fuerte para que seas un contador 100% ideal para el juego. Entonces la gente dentro de ese juego acepta sus debilidades y empieza a educarse y a formarse para mejorar sus debilidades. Y eso pasa con la cultura emocional. En la cultura emocional usted puede llegar y decir, por ejemplo, la que hemos implementado, el Principito. La cultura del Principito trabaja valores, pero habla de planetas. Entonces uno empieza a decir el planeta de la felicidad, el planeta de la alegría, el planeta de tal cosa, y empieza a decir que cada área es un planeta, y empezamos a buscar la analogía del zorro, de la flor y ese tipo de cosas, que la gente vaya viéndolo como un juego, pero en ese juego los vamos metiendo en cultura. Es la forma de hacer que la gente vaya entendiendo la cultura, no como una norma, como llegar y decirles, muchachos, como vamos a trabajar esta cultura, esta es la política, y el que incumpla la política se va. Muy diferente a yo llegar y decirles, muchachos, vamos a tener el mes Jumanji, y en este mes vamos a hacer que las áreas decoren al estilo Jumanji. La que mejor decore va a tener un premio de esto y esto. Entonces la gente empieza a decorar sus áreas para el mes de Jumanji, pero no son conscientes que le estamos trabajando cultura, que les estamos empezando a meter una cultura de competencias, o que le estamos empezando a meter una cultura de valores, principios,
que van a llevar a que todos valoremos y tengamos más presente esas características del colaborador de la empresa. Voy a poner un ejemplo acá, no sé, porque estoy viendo la pantalla, LG. Entonces, colaborador LG se destaca por esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿quieres ser un colaborador LG? Demuéstranos que tienes estas y estas y estas y estos comportamientos. Y la gente empieza a decir, yo tengo este, tengo que mejorar este, tengo que mejorar esto otro. Y eso va haciendo que las personas sepan que tienen que mejorar para convertirse en el colaborador ideal que necesitamos en la empresa. La gente le gusta eso, pero no le gusta que le lleguen a decir que a partir de mañana todos deben llegar a tal hora y si no vamos a hacer llamados de atención y el que cumpla 3 llamados de atención lo despedimos. Es una forma totalmente errónea de transmitir un cambio de cultura. La cultura se tiene que transmitir de una forma amena, divertida, alegre. Los que han hecho cursos de gamificación conmigo, uno puede llegar a, por ejemplo, no sé si han visto en TikTok o en las redes sociales que ponen en la puerta, en la entrada a la empresa, si entras bailando, reclama mediodía libre. Y la gente entra y hay musiquita, hay un baflecito ahí con musiquita. Entonces el que estaba entrando trasnochado, cansado, aburrido, pensando en todo lo que tiene en el día, lee esa frase, entra bailando, se ríe, todos obviamente lo graban, se ríen entre todos, juá, 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 juá. Esa risa, esa carcajada de la persona entrando a la empresa, le cambió su día. Y hagan el ejercicio algún día, si en sus empresas aplica obviamente una cultura emocional, hagan ese jueguito y se van a dar cuenta que ese día, el día es más productivo, la gente le va mucho más rápido, la gente va a estar riéndose más, van a estar diciéndote, ven, ¿y cuándo vamos a poner más musiquita? ¿Y cuándo vamos a volver a bailar? Y también va a haber baile para la salida, ¿cómo hace? Y empieza a cambiar el ambiente. Una actividad de gamificación cambia el día. Las llegadas tarde. Es que vamos a sancionar a los que llegan tarde. Venga, empiecen a felicitar a los que llegan temprano. Que cuando ustedes empiecen a felicitar a los que llegan temprano, ustedes van a darse cuenta que la gente empieza a decir, yo no vuelvo a llegar tarde porque es que ya me doy cuenta que llegar temprano tiene beneficios. Yo en una empresa, la parte operativa era muy puntual, porque obviamente tenían que llegar todos a una misma hora porque los buses salían. Pero los administrativos llegaban 10, 15, 10 minutos tarde, y fuera de que llegaban tarde iban y se metían en el baño y mientras se organizaban, se maquillaban, después salían y desayunaban. Y yo decía, me pongo aquí como el jefe enojado, bravo, braveo a todo el mundo y le digo que tienen que sentar en el puesto como tal, o me creo otra cosa y decidí hacerlo con gamificación. Y la gamificación fue que todo el que estuviera a la hora puntual en el puesto ya trabajando iba a sumar puntos. Y que cuando sumaran 10 puntos podían reclamar un desayuno. Y cuando sumaran 20 puntos podían reclamar una plancha. Y cuando sumaran 50 puntos podían reclamar una licuadora. Y si llegaban a los 100 puntos podían reclamar un día libre con derecho a ir a un parque de la caja de compensación. A partir de momento, llegaban 20 minutos antes, hacían su ritual, entraban al baño, se maquillaban, pero a la hora en punto, a las 7:30 tenían que estar ya en el puesto. Y a las 7:30 usted volteaba y todos trabajando y riéndose. No, y casi llegó tarde para el punto. Y se volvió una cultura el tema de darle puntos a todas las personas, al tal nivel que hoy yo no estoy allá y todavía me escriben diciéndome que tienen 80 puntos y que ya les faltan 20 para poder hacer tal cosa. Y yo me río porque yo digo, vea, se volvió una cultura. Tenía la decisión
de empezar a decir que tenían que estar puntuales, sentarse, braviar, hacer una reunión, hacer una circular, diciendo que el que no estuviera en su puesto de trabajo pues se iba para descargos, bla, 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 o lo hago en juego. Y como la cultura que teníamos era una cultura emocional, yo dije, me pega perfecto el tema de los puntos. Otro tipo de empresas, donde yo ya he asesorado y donde sé y conozco que lo hacen. La empresa dijo, vamos a darle desayuno a todos los empleados. Única condición, que estén puntuales. El que llegó tarde no tiene desayuno. Y a partir de ese momento, todo el mundo puntual. Y la empresa decía, queremos tener un detalle con todos, algo que los haga sentir que aquí hay un valor agregado. Y el gerente ya había dicho que todos tengan alimentación. Pero le dijimos, venga, no es alimentación gratis, es que tengan alimentación por estar en la cultura que queremos. Y ahí es donde empieza a aparecer el desayuno como una estrategia de crear cultura de puntualidad. Obvio, ya estaba aprobado para que fuera por mucho tiempo, entonces no había peligro de que llegara un momento de que quitaran el desayuno y la gente se desmotivara. Sino que ahí es donde uno empieza a decir, hay formas de ir creando cultura sin ir al extremo del regaño, el castigo, la sanción. Cuando nosotros tenemos definido el tema de la cultura emocional, tenemos que trabajar primero con el proceso de selección. Y el proceso de seleccionar en una cultura emocional, ojo que estamos hablando de la cultura emocional. Usted en una cultura de producción no les ponga música cuando entre, porque se le van a querer quedar en la rumba y no van a ir a trabajar. Usted en una cultura remoto no tienes dónde poner música. Entonces son cosas que uno dice a veces, ay, yo tenía esta idea, pero entonces vea, creamos esta cultura y ahí no la puedo hacer. Hay culturas donde no te va a funcionar las cosas que sí te van a funcionar en otras culturas. En una cultura emocional, selección tiene que buscar más desde el ser, seleccionar más desde el ser, desde la persona, que desde la profesión, la experiencia y todo ese tipo de cosas. Cuando creamos cultura emocional, le tenemos que hacer un entrenamiento al personal de selección para decirles que debe traer gente de ciertas características que ya se ha creado un perfil en algún momento. Hay que crear el perfil del colaborador de la empresa. Recuerden ahorita que les decía que les puse el ejemplo con el colaborador LG, colaborador Soya, el colaborador Coca-Cola, colaborador Bavaria, colaborador cualquier empresa. ¿Cuál es ese perfil? En sus características a nivel de emoción, de relación, familiar, ojalá que sea muy familiar, ojalá que sea una persona muy sociable, sea una persona que desde que esté en la entrevista se ría, se vea que es una persona feliz. Ahí, en esos tipsitos internos que nunca se publican, definir si se prefiere una persona casada, soltera, una persona de tal edad, ese tipo de cosas que te van volviendo un esquema de personas ideales para esta cultura. Vuelvo y digo, puede ser una cultura emocional con personas mayores de 40 años, como puede ser una cultura emocional con personas menores de 25 años. Pero eso es decisión de la empresa, pues de la estructura, del sector, del tipo de empresa que tengamos. Ahí es donde uno va a decir, aquí me sirve más este tipo de persona. Y selección va a seleccionar dándole mucha fuerza a lo que sabe y a lo que es. Ya a nivel de experiencia, son empresas que seguramente ustedes han visto vacantes que yo publico, son empresas que dicen, no nos importa tu experiencia. Es más, queremos que sea ser su primera experiencia. Porque en estas empresas emocionales dicen, si soy su primera empresa, nunca me va a olvidar. Siempre va a recordar la primera experiencia laboral en la que estuvo. Entonces, quiero ser inolvidable en el corazón de la gente. Entonces, tráigame gente sin experiencia.
En una empresa, en una cultura de producción, cuando estemos hablando de la cultura de producción, se van a dar cuenta que yo voy a hablar más de, ojo, tiene que tener experiencia porque vienes a producir, vienes a dar resultados. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que ir identificando desde el tema de selección cuál es ese tipo de personas que van a seguir entrando a la empresa, que no vayan a afectar la cultura emocional que tenemos. Ah, es que es introvertido, es calladito, yo lo veo como serio, como mala gente. Señorita de selección, caballero de selección, por cultura, déjelo de plan B o C, pero trate de buscar otro plan A. Por cultura, ojo, porque puede que llegue un momento donde uno diga, no, ahí no nos quedemos en la cultura, ese es el cargo que da persona ideal para ese cargo y entrémoslo y más fácil lo vamos adecuando a la cultura de nosotros. Pero si empezamos a volver la excepción, lo normal, y empezamos a hacer excepciones en selección, así que entre sin cultura, que entre sin cultura, que entre sin cultura, intuitiva, dañamos la cultura emocional. Entonces, en selección se va a basar mucho más en todo el tema del ser. La comunicación. Tenemos que empezar a trabajar el tema de comunicación. Y aquí es donde entra el tema de ser coach de cultura. Entonces, traigamos a una persona que venga de una capacitación de felicidad. Traigamos a una persona que venga de una capacitación de emociones, de inteligencia emocional. Traigamos a una persona que venga y les hable de propósito, que venga y hable de carisma. ¿Y por qué? Porque en la cartilla Sergio me puso las palabras y hay que trabajar la comunicación desde ahí. No, la comunicación se trabaja desde las herramientas de comunicación que tiene la empresa. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación tradicionales en las empresas? El correo electrónico. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar que el correo sea un medio de comunicación que genere alguna emoción, que genere algo, que tenga algún propósito. Entonces, ahí es donde las firmas van teniendo ciertos eslogan, donde se dice es que es con esta firma corporativa y no pueden cambiar la firma corporativa, pero es porque estamos poniendo mensajes de optimismo, mensajes de felicidad, mensajes de esos que todo el mundo dice que Gandhi dijo, pero Gandhi nunca dijo. Entonces, que Gandhi incluso dice, ¿yo cuándo dije eso? Pero son utilizar los correos electrónicos para que en las firmas siempre hayan de esas frases, ¿cómo decimos? Las frases típicas de motivación. De cliché. Pueden ser frases cliché, pero que sí sirven para dar felicidad, alegría o un consejo de vida, de los que la gente cuando lea el correo diga, después de que recibí el correo quedé pensando porque esa frase me entró como, yo le he dicho a Dios, dame una señal y llegó la señal. Maritza, esa era la palabra que estaba buscando. Palabras célebres, frases célebres. Entonces, cuando uno está trabajando cultura emocional, uno llega y dice, venga, cojamos el correo y vamos a meter una frasecita célebre y la vamos a cambiar cada mes. No sé si ustedes ya tienen la tecnología o conocen la tecnología de que ya las colillas de pago llegan a los correos electrónicos de la gente, les llegan a los celulares, las colillas ya las pueden descargar desde las páginas web. Ya eso no es lo que imprimíamos antes y entregábamos, pero que en las colillas de pago uno puede poner frases. Entonces, estoy creando cultura emocional, tengo que pensar en la comunicación, la colilla todos la leen, entonces empiezo a poner frases de motivación, de felicidad en las... Sergio, esto que nos están enseñando de comunicación es solo cultura emocional. Sí, esto es solo cultura emocional. Cuando estemos hablando de otro tipo de culturas, yo les voy a decir, aquí no les ocurra poner frasecitas célebres en la colilla porque a la gente eso no le importa. ¿Por qué? Por el tipo de personas que van a ser felices en esa cultura, por el tipo de tiempos que va a tener la cultura. En esta cultura les gusta que en la colilla hayan unas frasecitas donde haya un mensaje, donde se les esté felicitando por algo,
donde se les esté reconociendo, contando que gracias al trabajo de todos hoy la empresa logró ganarse tal licitación, tal proyecto. Gracias a ustedes hoy somos más de 2.000 trabajadores. Hemos sido catalogados como la empresa número 1 en tal cosa. Yo sé que si ustedes siguen en redes sociales, empresas grandes, bonitas, importantes, empresas de cultura emocional, seguramente ven que cada rato sacan mensajes diciendo hemos sido reconocidos como la empresa con mejor comunicación, con mejores redes sociales, hemos sido y eso es estar comunicando de manera positiva emociones. No sé si vieron por ahí la historia de del error que cometió el community manager de una empresa, que se me va en estos momentos cuál fue, que subió un video en la red social que no era equivocado. O sea, todo el mundo debió haber dicho, ¿qué pasó acá? Ay, se me va el nombre de la empresa, pero se los voy a compartir en el WhatsApp. Y yo dije, echaron al hombre. Uf, con ese error, despido fijo. La bendición de ese hombre es que está en una empresa de cultura emocional. Y lo que hizo la empresa fue sacar otro post diciendo, nos hemos equivocado y ha pasado esto y esto y esto. Pero eso no nos hace menos, eso nos ha hecho aprender, ya somos mejores ahora, tan. Gracias a ustedes hemos encontrado un respaldo total a esa persona que yo dije, wow, otro tipo de empresa lo echa. Burger King, sí, Marta, sí. Burger King fue el que hizo eso. Si alguien tiene por ahí la imagen o el lugar donde está publicado, compártanoslo en el grupo de WhatsApp para que todos vean. Burger King es cultura emocional. Y Burger King vio ese error, dejó el video y respaldó a la persona. Y eso es compartir, mejorar la comunicación. Entonces, cuando yo les hablo de que empezamos a implementar cultura de comunicación, hay que empezar a mirar los medios por los que lo hacemos. Entonces vamos a traer redes sociales, pero entonces trajimos redes sociales mostrando felicidad, mostrando alegría, diversión, cuando todos están jugando, cuando todos están riéndose, contando nuestros beneficios, las cosas que hacemos. En las culturas emocionales, la mayor cantidad de las cosas que se publican son de gestión humana, contando las actividades de bienestar, que se graduó tal persona, que certificamos a tantas personas, cuenta todo, cuenta absolutamente todo lo que se está haciendo y la gente empieza a decir, yo quiero ser parte de esa empresa. Y ahí es donde empezamos a trabajar comunicación emocional. Vuelvo y les digo, WhatsApps, correos electrónicos, colillas, redes sociales, páginas web, uniformes, camisetas que digan yo soy y ponen el nombre de la marca, camisetas amarillas con la carita, con el emoji de felicidad y le dicen a las personas tal día vamos a venir con esa camiseta. Ahí están ustedes inyectando estímulos emocionales, estímulos. Entonces ya no es ahí viernes de jean y tenis. Ay, no, tan innovador, no, cosa tan diferente. Pero cuando, hey, venga, vamos a venir todos de camiseta amarilla con el emoji de felicidad, ahí ya la gente empieza a decir, es que con la camisa amarilla me salían en unos tenis amarillos. Y es donde empezamos realmente a generar cosas diferentes, que la gente empiece a entender, que empiezan a pasar cosas. Y esas cosas cambian cultura. Vamos al principio, la vida como compromiso esencial. Y esa vida como compromiso esencial tiene una metodología que se llama Work-Life Balance, el balance entre el trabajo y la vida como tal. Y ahí es donde vamos a entender cómo funciona el de Work-Life Balance. ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Algún voluntario o voluntaria que me ayude leyendo acá?
Marisa, gracias. Dale. Tal y como su nombre en inglés sugiere, el Work-Life Balance consiste en la situación de equilibrio entre el tiempo y los recursos dedicados al trabajo remunerado, por un lado, y el tiempo y los recursos dedicados a todo lo demás por el otro. Bien, ahí, párame un momentico ahí. Balance entre lo que yo hago para que me paguen, que lo llamamos trabajo, y lo que yo hago a nivel de vida, todo lo demás. Familia, hobbies, gimnasio, estudio, todo eso demás. Una cosa es tener equilibrio, lo que me pagan, y otra, lo que no me pagan, pero que lo hago por diversión. Dale, Maris. Por ello, se trata de un elemento necesario tanto para saber establecer una pauta de trabajo remunerado consistente como para a medio y largo plazo garantizarse unas condiciones de vida capaces de aportar bienestar físico y psicológico y en las que sea posible mantener relaciones sociales sanas y funcionales. Que mientras yo trabaje, también tenga vida social. Así, quienes disponen de un buen work-life balance no solo gestionan correctamente el tiempo que dedican a trabajar oficialmente, además tienen acceso a la conciliación familiar, a la posibilidad de formar parte del tejido social mediante relaciones con amigos, vecinos, etcétera, y disponen del tiempo de descanso y de ocio adecuados para ser felices. Ahorita nos vamos a dar cuenta, cuando hablemos de bienestar, que en este tipo de cultura es muy importante el tema del sueño. Entonces, este tipo de empresas incluso pueden llegar a preguntarte, ¿usted qué colchón tiene o hace cuánto no cambia su colchón? Porque quieren que tengas un buen descanso. Te preguntan sobre tus pautas de descanso y a partir de ahí empiezan a trabajar un tema de buscar el equilibrio, tanto de descanso como de trabajo. Dale, Marta. En definitiva, este equilibrio entre lo que se trabaja por dinero y lo que se hace en otras áreas de la vida no puede quedar solucionado simplemente desdibujando el primero de estos elementos, haciendo pasar horas extras por momentos de descanso, por ejemplo, trabajando desde el portátil mientras se ve una película por la noche, ni disfrazando situaciones de networking o atención a clientes bajo la ilusión de que se trata de relaciones sociales de amistad. Que no disfracemos el de work life, o sea, no digamos, no, es que aquí sí hacemos el balance, vea que ellos trabajan en la casa, no, pues que venga, yo no puedo estar con mi portátil trabajando en la playa y me diga la empresa, es que ella está sacando tiempo con la familia. Eso no es de work life, el balance, eso no es balance entre el trabajo y la vida. El balance es crear una política y por eso ahí Marisa, ya, gracias. Ok. Por eso, a partir de aquí vamos a encontrar unos paréntesis donde yo les voy a decir, implementar cultura también requiere crear políticas. Y aquí nace la política número 1, que es cultural. Y es como política de la empresa, que cuando usted salga por la puerta de la empresa, está ya en otro ámbito muy diferente al trabajo. Hay empresas que prohíben sacar el portátil de la empresa. Hay empresas que te dicen, no, usted no le puede llevar el portátil, no le puede llevar trabajo. Y hay gente que dice, pero es que aquí no lo dejan a uno llevarse el trabajo para la casa. Están trabajando desde el balance work life. O sea, están buscando que tengas ese balance de la vida. Obvio, hay unas empresas que lo hacen por desconfianza, hay otras que lo hacen sin conciencia de esto, pero la metodología como tal es, no te lleves el trabajo para la casa. Tampoco que vayas a quedarte acá. Andrea dice una muy buena que hace parte de esto. Le bloquean los usuarios cuando se va a vacaciones. Y hay gente que se enoja. ¿Pero por qué? Si yo voy a estar en vacaciones y me necesitan, ¿yo cómo ayudo? No, venga, estás en vacaciones. Vaya, disfrute sus vacaciones. Mientras que hay otras empresas, que después hablaremos de esa otra cultura, que al contrario le dicen, yes, el portátil para vacaciones. No, yes, el celular corporativo para vacaciones. Por si te necesitamos. Exacto, Stephanie dice que también hay escenarios contrarios. Claro, hay empresas que son de otra cultura, donde te van a decir, lleves el portátil, lleves el celular y respondan los correos cuando pueda. En esta cultura, donde usted llega a responder un correo
estando en vacaciones, te hacen llamado de atención. Y eso hace parte de esa política. Usted no puede estar respondiendo correos mientras está en vacaciones. Uno, por cuidar el balance, pero otro, porque la ARL va a decir que usted estaba trabajando y que de pronto le pasó algo y que usted estaba en vacaciones. Pero digamos que para esta empresa es un requisito que usted tenga su tiempo afuera. Estas empresas buscan convenios con gimnasios, con spas, con clubes deportivos, para que usted matricule a sus hijos, para que usted lleve a su mamá, a sus abuelitos, a ciertos teatros, a cine. Busca convenios que hagan que usted cuando salga de la empresa tenga opciones de trabajar en tema de ocio, en temas de descanso. Entonces tienen convenios con Colchones Paraíso. Eso no tiene, ¿cómo es? Publicidad, no paga. Con cualquier empresa de colchones que están enfocados en eso. Andrea dice beneficios personalizados, es un escenario ideal, pero son beneficios planeados, o sea, visualizados. No es que, yo escuché que por allá había un convenio con un cine y fui y hice convenio con cine. ¿Y qué propósito tenías con el tema del convenio? No, que la gente pueda ir con un descuentico. Cuando no tiene propósito, se pierde. Pero cuando usted dice, yo hice convenio con Colchones Relax porque quiero que la gente pueda descansar mejor, hice convenio con tal empresa de alimentos sanos porque quiero que la gente se alimente mejor, saqué de mi empresa la nevera de chocolates dulces, Mecato, Vive 100 y todo ese tipo de cosas, la saqué y metí una nevera con galletas, de soda, con avenas, con cosas que usted averiguó y eran mucho más sanas. Usted está haciendo temas de bienestar para la gente desde lo emocional, desde la salud. Entonces usted está trabajando bien el tema de la cultura. Vean todo lo que hemos ido hablando para cambiar una cultura emocional. Tengo que empezar a cambiar incluso los beneficios. O sea, que la gente empiece a encontrar que puede salir y tener oportunidades. Es más, usted sabe que lo está logrando cuando ve que 5 o 6 personas de su empresa se están cambiando a la hora de salir porque se van junticos para un gimnasio, o se van junticos para unas clases de baile, o se van juntos para unos aeróbicos, o se van juntos a hacer algo de deporte. Algo estás haciendo bien como empresa a nivel de cultura emocional, cuando ya la gente lo va cogiendo como, venga, nosotros que pensamos igual, venga y vamos y hagamos algo igual en sus tiempos de ocio. Esta parte que vamos a ver aquí va a pasar rapidito, pero es tarea de ustedes leerla. El impacto como tal de generar el de work life, el balance entre el trabajo y la vida, es que minimiza la rotación, es que aumenta la productividad, el bienestar del empleado, las personas van a estar menos agotadas y menos cansadas, las personas se van a sentir más enérgicas, pero si usted no lo hace, van a tener cero motivaciones y usted no va a poder decir que es que usted tiene una empresa de cultura bonita, emocional, pero la gente está con cero motivación. Ahí es donde se va a ver la repercusión. Cuando implementamos esta metodología, se logra un equilibrio entre la vida y el trabajo y para eso necesitamos trabajar muy fuerte la cultura organizacional. Promover el derecho a la desconexión digital. Ojo con esto. Esto ya es ley en Colombia. Esto ya debe estar implementado. El tema de desconexión laboral es obligatorio en Colombia y todas las empresas deben tener sí o sí la política de desconexión laboral. Pero hay unas culturas que van a tener la política para cumplir con el requerimiento, con el requisito. Pero esta cultura emocional lo va a hacer porque realmente quiere que la gente le encuentre sentido
a estar desconectado de lo laboral. Stephanie dice, "Y para implementar beneficios o convenios debería primero sondear con los colaboradores para saber si es algo que genera impacto". No, los convenios cuando lo estamos trabajando bajo la cultura, yo soy el que voy a decir, si yo quiero una cultura emocional, necesito hacer este tipo de convenios, porque cuando yo traiga esos convenios, la gente va a empezar a usarlos y voy a hacer que la gente se vaya conectando con la cultura. Cuando yo hago el ejercicio de un sondeo, qué quiere la gente, la gente a veces no sabe ni siquiera lo que quiere, pero nos van a responder lo tradicional y nos pueden estar diciendo que quieren un convenio de cierto tipo de cosas que no van a ir conectados con la cultura. Entonces ahí es donde es más preferible nosotros mismos tomar las decisiones desde la cultura, cuándo y cómo son, y cuándo, cómo y cuáles son los convenios ideales para traer a la organización. Andrea. Hola, Celso. Hoy conocí una plataforma que me tiene pensando lo que te estás hablando, y es que cuando yo te hablaba de el escenario ideal en beneficios personalizados, es que yo llevo mi presupuesto a, por ejemplo, yo en Sergio, en cuanto a los diferentes beneficios que te doy, entre clases de inglés o pólizas de salud, etcétera, etcétera, me gasto 1 millón de pesos en ti mensual. Pues ese 1 millón yo se lo doy a una plataforma que tiene sin número de beneficios y tú decides cómo gastar ese 1 millón. Si lo pones en pólizas, si los pones en gimnasios, si los pones en descuentos, en restaurantes. Eso, pues yo que trabajo en una empresa de tecnología, en la industria de tecnología, que es un desafío constante, creo que para mí es el escenario ideal. Por eso hacía como mi comentario de, porque hay personas, los más jóvenes, la póliza de salud jamás aparecen por el médico, por ejemplo. La persona que ya tengo, porque tengo personas mayores de 50, pues el gimnasio no le ven mucha gracia al convenio. Y estamos llegando a pensar en llevar ese presupuesto a una plataforma como esta, que está teniendo sentido en este momento. Entonces te pregunto, ¿esto sería en esta cultura? La cultura remoto, que es justamente la cultura en la que estás. Ahí queda perfecto que las personas entren, eso se llama entrar a mercar beneficios. Ellos entran y mercan los beneficios porque obviamente todos están en sus casas, aislados, incluso a veces en diferentes países, como tal. Pero, por ejemplo, llegas y dices, hice un convenio con una empresa, una escuela de inglés. Ese convenio es buenísimo para una cultura de gestión del conocimiento, donde le estás buscando convenios a la gente para que aprenda más, para que mejore sus habilidades y sus competencias. Pero en esta cultura emocional, yo voy a buscar más restaurantes, voy a buscar más el tema de gimnasios, voy a buscar más el tema de hosterías, de agencias de viajes. Voy a buscar cosas que están más enfocadas en generar emoción y no que digan, ay, sí, me dan una póliza de salud, que ahorita mismo lo decías, terminan muchos no usándola, otros llegando de una incapacidad y uno les dice, ¿y utilizaste la póliza? Ay, ¿cuál póliza? Ay, yo no me acordé de eso. Yo lo hice por la EPS. Y son cosas que uno termina diciendo, bueno, no funciona. A menos de que le des un contexto, por ejemplo, a la póliza. Hay empresas, por ejemplo, las del sector eléctrico, que sí o sí, por obligación, tienen que meter a la gente en un seguro de vida. Usted decide si decir que va a dar el seguro de vida porque es por ley, por obligación, o cómo vendes que todos tienen un seguro de vida desde el lado bonito. Pero es que muchos dicen, no, tienen un seguro de vida, pero solamente lo puede reclamar si se muere. No, bienvenido a la cultura emocional. Gracias, qué convenio tan bonito. Mientras que en este tipo de culturas se busca más el tema de la emoción. Pero, Andrea, sí, cuando hablemos de la cultura remoto, vas a darte cuenta que vamos a hablar del mercadeo de bienestar. Y el mercadeo de bienestar es que hoy en día ya hay muchas empresas que hacen eso. Venga, pongo un presupuesto acá y con el presupuesto la gente puede... Es la transformación de Sodexo, que antes dábamos Sodexos de gasolina y Sodexos de mercado. Entonces, ahora es,
ya tienes un presupuesto, pero venga y escójalo si lo va a sacar en cine, si lo va a sacar en estudios, si lo va a sacar en mercado, en qué lo va a sacar. Y lo puedes utilizar. Y eso obviamente hace que la gente se sienta mejor, pero allá, en la remoto. Aquí no. Que justamente ese es el pecado de la cultura emocional. Recuerden que les decía que hay pros y contras. Uno de los contras de la cultura emocional es que para yo tenerte todo el tema, tema emocional, de felicidad, de comunicación, de cercanía, tiene que ser presencial. O sea, mi empresa tiene que ser 100% presencial, porque si no, no me va a servir. Es que aquí nada más venimos y nos vemos una vez, y ahorita que vamos a ver el cuento de las infraestructuras y de las actividades, tiene que ser presencial. Y ahí es donde entra este ejercicio. Entonces, cuando hablamos de la cultura de la desconexión digital, esta complementa la política de ahorita que hablábamos. Entonces, esa se va volviendo una política mucho más amplia. Una política de flexibilidad laboral. Entonces, ya llevamos 2 políticas que hay que crear. En las híbridas también, pero cierto, hay que mirar qué tan híbridos son. Porque es que hay empresas que dicen que son híbridas y es porque un día trabajan en la casa y 4 días en la oficina. Y somos híbridos. Esa aplica para cultura emocional. Pero las que son casi que nos vemos de vez en cuando y lo van por áreas, la cultura emocional no pegaría mucho. Y ahí le respondo, no me acuerdo quién era la que me decía ahorita que si uno podía sugerir tipos de culturas. Claro, están trabajando en la casa, yo para qué te voy a recomendar una cultura que necesito que estemos aquí reunidos todos para que nos unamos más. No va a aplicar. Entonces, jornadas flexibles, apoyo para el tema de bienestar. Entonces, proporcionar que mejoren tema mental. En la cultura emocional se piensa mucho en la salud mental y física de los empleados, donde se hace todo el tema de jornadas flexibles, donde se buscan jornadas deportivas, donde se busca el tema de meditación, yoga, el tema de enseñar a la gente a estar en el momento indicado, a la hora indicada, respirar, estoy en el aquí, en el ahora. Y eso quita ansiedades, miedos, estrés. Planes formativos, pero de hábitos saludables. Cuando yo les estoy hablando de la gestión del conocimiento, les voy a hablar de competencias, de habilidades, de conocimiento, formación técnica. Aquí, de cómo alimentarse. O sea, aquí se preocupan por su alimentación. Aquí se preocupan por su descanso. Aquí se preocupan por su salud. Aquí se preocupan porque su mascota está enferma. En otras culturas eso no importa. Y hay una comunicación abierta. Aquí les dejo un pantallazo de lo que cuando van a certificar una empresa, esto es certificable en todo el tema del balance entre la vida y el trabajo, van a revisar que ustedes tengan estos elementos. Qué tanto impactan en lo familiar, qué tanto impactan en lo económico, en el desarrollo personal, en todo el tema de medir que la gente está bien dentro de la empresa, qué cosas propias han creado como empresa para que esta cultura realmente fluya. Entonces, cuando ustedes empiezan a averiguar más sobre esto, sobre el Balance Work Life, ustedes empiezan a encontrar un mundo de cosas que permiten, obviamente, entender más esas ideas y esas actividades que se pueden hacer. Wendy. Sergio, una pregunta. ¿Hay algún checklist que uno pueda ir haciendo, bueno, con eso que nos acabaste de mostrar, que uno dice, bueno, aquí está, esto lo tienen, no, sí, o no sé? Sí lo hay. No sé en estos momentos dónde sacarlo, pero me comprometo, lo voy a anotar acá. Me comprometo a mandárselos, pero sí existe. Ok, gracias. Muy bien. De ahí también tenemos que empezar a crear hábitos. Y esos hábitos son crear una cultura de salud y despedida. Crear la cultura de que cuando entramos saludamos y cuando nos vamos nos despedimos. Que todos sepamos que llegó y todos sepamos que fue.
trabajo colaborativo, que no, allá en este tipo de cultura no pueden existir áreas y procesos compitiendo entre áreas y procesos. No, venga, todos tenemos un mismo objetivo y una misma meta, venga que todos debemos trabajar juntos. Y ahí es donde se nos va volviendo 2 años, 3 años, ir quitando esos egos de las áreas, de los líderes, de ciertos grupitos de, venga, es que no es, hoy ganó contabilidad y perdió gestión humana, hoy le fue bien al jurídico y gestión humana perdió, es que estuvimos en un comité de gerencia e hicimos quedar mal al de gestión humana. Ahí es donde nos equivocamos. Y por eso hablamos de tiempos. Adriana, esa magia se llama Azkar. Azkar. Cuenta con esa palabrita que vamos a estudiarla en este proceso. Y obviamente es una cultura que implementa metodologías ágiles. Vamos a ver un video donde van a hablar de las metodologías ágiles. La charla de Scrum versus Kanban, usarlos. ¿Qué busca cada uno de ellos dos? Scrum. ¿Están escuchando el sonido? Sí. Listo. Sí, Sergio. Vale, entonces vamos a escuchar metodologías ágiles. La cultura emocional empieza a incorporar metodologías ágiles. Y dentro de las metodologías ágiles hay una que se llama Scrum y otra que se llama Kanban. Y hay otra que es la unión de las dos y vamos a ver cómo funciona. Usamos Scrum cuando tenemos un proyecto que podemos visualizar y podemos ir programando entregas de a poquito, por lo menos entre una semana y máximo un mes. Y usamos Kanban cuando no podemos planear ni una semana y necesitamos disminuir el tiempo de entrega a nuestros usuarios. ¿Por qué quiero hablarles yo de Scrum y Kanban comparados? Porque de Scrum conozco muchas implementaciones que se están haciendo al respecto y mucho compromiso y están tratando siempre de mejorar, pero de Kanban hay muy pocas. He conocido muchos que creen estar trabajando Kanban y simplemente tienen un tablero y ya, eso es Kanban para ellos. No, realmente cada uno tiene su foco y son muy diferentes los resultados que pueden llegar a tener. Entonces necesitamos saber cuándo usar el uno y cuándo usar el otro. Y los dos son excelentes. Pero este no es bueno cuando realmente necesitabas utilizar este y Scrum no es bueno cuando realmente necesitabas utilizar Kanban. Por eso, conócelos muy bien para que puedas tomar unas decisiones que realmente ayuden a tu equipo. ¿Qué es lo que busca Scrum? Primero, que tú visualices tu proyecto y empiecen a pensar entre todos más o menos qué se quiere lograr, cuál es el proyecto. Y luego, entre todos, van entregando cada vez lo más importante y que ya sea usable. Van entregando, acá lo mejoran y ya acá está listo. Ahí es Scrum y ahí sirve cuando puedes hacer esto. ¿Y qué busca Kanban? Primero, que tú conozcas e identifiques los estados por los que pasa lo que hace tu equipo para que puedas poner visible la información de lo que se está realizando. Porque aquí es donde vamos a empezar a mejorar para que este proceso de entrega sea cada vez mucho más fluido. ¿Qué se parecen y en qué se diferencian? En Scrum se dice que tenemos equipos multifuncionales, es decir, que un equipo tiene las cualidades necesarias entre todos sus integrantes para resolver todo sin tener dependencias de otras áreas o teniendo las mínimas posibles. En Kanban no. En Kanban no tienes que tener un equipo ni siquiera. Puede ser una sola persona, 2, 3. Aquí para cualquier cantidad de personas aplica. En Scrum trabajamos entregando por espacios de tiempos fijos, es decir, por sprint. Planeamos, entregamos al final, planeamos, entregamos al final. En Kanban no, sabemos que acá no se puede planear, entonces acá nos enfocaremos en otro tipo de cosas. En Scrum se prescriben roles. Si queremos lograr esto que tenemos acá, necesitamos un rol. El Product Owner se encarga de que se haga cada vez lo más importante. Mientras que el Scrum Master se encarga de que toda esa máquina de Scrum funcione muy bien y que estén en una mejora constante, ayudando en todas las partes de Scrum. En Kanban no se tienen roles definidos. Hay una similitud en ambos y es que cada uno tiene una forma de manejar el trabajo que se está realizando en el equipo. En Scrum lo manejamos por sprint. Él dice, definamos lo que vamos a hacer por sprint y no nos salgamos de ahí, ¿sí? Esto es lo que vamos a entregar.
Y en cambio en Kanban, él se concentra es en los puntos donde tenemos muchas cosas pendientes que nos están impidiendo que las cosas que se comienzan a hacer terminen rápido. Entonces, él que empieza a decir, por favor limitemos lo que estamos haciendo en cada columna o en las columnas precisamente que tenemos cuello de botella. Entonces aquí es donde él se concentra para limitar el trabajo y Scrum lo hace por sprint. Por esto mismo, Scrum se resiste a los cambios dentro de un sprint, ¿sí? Cuando entra un cambio viene en el backlog para un siguiente, mientras que en Kanban usted puede manejar los cambios que te van ingresando de acuerdo a la priorización que se va dando. Tenemos dos tipos de gráficas diferentes. Esta, como trabajamos por sprint, nos va diciendo de lo que estábamos planeando en el sprint que realmente se está realizando, para saber si vamos a lograr el objetivo por sprint. Y esta gráfica nos va mostrando qué tanto se nos va acumulando en cada uno de estos estados, porque eso es lo que acá queremos reducir. Scrum es más prescriptivo, es decir, te dice más cosas por hacer, como más reglas, y Kanban es más adaptativo. Kanban parte de unas poquiticas reglas para que de ahí para arriba tú lo vayas creciendo hasta donde necesites. En cambio Scrum hay que utilizarlo como muy completico porque él ya viene en combo, ya viene todo muy bien pensado. Ahora, la parte que menos siento yo que se conoce, el poder que tiene Kanban. Muchos equipos creen que saben y conocen Kanban y que lo están utilizando porque tienen un tablero donde tienen las cosas expuestas. Pero realmente Kanban tiene muchísimo poder. ¿Y Kanban en qué enfoca todo su poder? En reducir el lead time, que es el tiempo que se demora algo desde que llega hasta que sale. Y para eso Kanban tiene las pequeñas reglas propias. Entonces, ¿cómo debes utilizarlo? Debes llevar este tiempo cuando llegue acá y cómo sé cuándo terminó, porque es lo que queremos reducir con este, ¿sí? Ya que no vamos a ir entregando un montón de cosas por poquitos, vamos entonces a enfocarnos en que lo que se inicia a hacer, vamos siempre sacándolo rápido y que no se nos quede en el camino. Ese es el foco de Kanban. Para ello tenemos que tener la capacidad, el permiso o el poder de modificar estos estados. Entonces tú en Kanban, ¿qué utilizas? Que no se utiliza en Scrum, que van a definir el flujo por donde pasa todo lo que hacen y que se va a empezar a modificar para poderlo optimizar, que es lo que te hace visualizar a simple vista cómo está el proyecto, dependiendo de lo que tú quieras visualizar. Si la necesidad de tu equipo es visualizar las prioridades del proyecto, entonces empezarán a ponerlo por prioridades, es decir, carriles por prioridades. Cada equipo empieza a tener sus carriles diferentes, pero supongamos que en este la prioridad se definió por lo que es urgente, lo que es importante y lo que es no importante. Entonces son acuerdos que se van dando en el equipo, que los hacen previos y empiezan a definir entre ellos, venga, cuando algo es urgente, cuando algo entre acá en el carril de urgente, se le va a dar prioridad, pero ya, así toque frenar lo que se estaba haciendo antes. Esto con el fin de sacar, ¿qué? Lo más importante cada vez. Y así van teniendo esos acuerdos que pueden ir cambiando en el futuro. Algunos otros equipos necesitan tener los carriles, pero por personas. Porque digamos que en este caso, una misma persona lo va pasando de estados, entonces queremos saber qué tanto tiene cada persona de carga para después permitir que le ayude a otra persona. Entonces uno puede poner que en cada carril lo tenemos por persona y esto nos cambiaría totalmente el tablero otra vez y daría una visibilidad muy diferente. Otra cosa que trae Kanban y que no trae Scrum son los mínimos y los máximos por columna. Y que es a partir de que tú vayas identificando que en una de estas columnas se te está llenando mucho, entonces haces un acuerdo con el equipo de un máximo o de un mínimo por columna. ¿Y qué es esto? Es un acuerdo de qué va a pasar cuando en una columna haya máximo X cantidad de cosas. Por ejemplo, acá vemos que el proceso es para crear patines y que debería ser fluido para crear la mayor cantidad de patines constantemente. Entonces supongamos que esto es crear las llantas, esto es pegarle el zapato, esto es poner los cordones y este es pintar. En este caso tendríamos que tener otro que ya fuera cerrado. Supongamos que vemos que la parte de pintar patines se está llenando. En este momento el tablero Kanban les está mostrando que acá está el problema, en esta parte que es pintar patines. Entonces el equipo ya debe decir qué cantidad está permitida acá que sea algo tranquilo.
pueden decidir que pueden haber máximo 6 cosas acumuladas y entonces ponen un máximo de 6. El tablero en lo que les ayuda es tener esto visible, que te mande la alerta de que esto está sucediendo. Ahora, los acuerdos de tu equipo son los que logran las cosas. Si ponen máximo 6 en esta, entonces el equipo tiene que saber qué va a pasar cuando vayan más de 6. Puede que hayan hecho un arreglo donde él venga y le ayude a él a pintar o a preparar las pinturas o algo por el estilo que ya ayude a que esta parte se libere más fácil, puede ser, pero ya dependerá de qué estrategia vaya utilizando el equipo para ir sacando esto adelante. Entonces Kanban, ¿cómo los va a ayudar? Ayudándoles a reflejar los problemas que tienen en el tablero, porque lo van a tener muy bien hecho, y empezarán entonces a identificar problema y solucionarlo, identificar problema y solucionarlo, para que al final siempre sea fluido. Entonces en Kanban, ¿qué tenemos en restricciones? Sencillo. Visualiza en el tablero todos tus estados. Identifica carriles que te puedan ayudar a tener una mejor visualización de las cosas que puedas estar necesitando. Ponle mínimos y máximos por columna que te ayuden a controlar el flujo para que pueda salir mucho más rápido. En cambio en Scrum tenemos más reglas que hacer, pero son las que nos van a ayudar si nuestra necesidad es tener un proyecto e irlo entregando de a poquitos. Ahí sí, estás es de este lado. El Scrum Master, el Product Owner, el equipo multifuncional, la planning, la retrospectiva, la review, la daily, entre otras cosas. Ahora, hablamos mucho sobre Scrumban, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Es mezclar uno con el otro, pero de una manera muy responsable. No es simplemente mercar cositas porque sí y no tener el sentido de ello. Antes es más difícil porque tú tienes que entender muy bien qué es Scrum y para qué son cada uno de sus elementos, y muy bien qué es Kanban y para qué son cada uno de sus elementos. Es mucho más difícil hacer Scrumban que hacer Scrum o Kanban. ¿Cuál es mi consejo si vas a usar Scrumban? Parta de Kanban, o sea, lo más básico, y empiézale a agregar elementos de Scrum, pero solo cuando ya los necesites. Por ejemplo, usamos Kanban porque no podemos planear, pero sí queremos irle mostrando avances a nuestro cliente. ¿Cómo podemos hacerlo? Agreguémosle la review de Scrum a Kanban. Entonces, cada X tiempo, una semana, 15 días, tú dices, le vamos a mostrar al cliente lo que ya está en hecho, ¿sí? Lo que está acá en esta columna hecho. Y aunque no lo hayan planeado, le van mostrando, mire lo que ya hicimos en esta, véalo acá funcionando, mire cómo estaba esto de bonito. Eso sería agregar la review. ¿Para qué le agregarías, por ejemplo, un Product Owner? Supongamos que si tú acá tienes la forma de ya saber cuando algo entra, dónde entra, ejemplo, si en los carriles ya sabemos qué es lo que entra a urgente, a importante, a no importante, y no hay discusión con ello, no necesitaríamos un Product Owner. Pero si en este Kanban nosotros no tenemos la tranquilidad de que estemos enfocados haciendo lo más importante cada vez, podríamos decir que ponemos un Product Owner acá. ¿Qué haría un Product Owner en la parte de Kanban? Hacer que cada vez el equipo tenga priorizado lo que hay por hacer, para que ya cuando la persona vaya a trabajar sepa qué es lo que debe tomar en cada momento. ¿Para qué marcaríamos, por ejemplo, una retrospectiva? La retrospectiva es para mejorar, ¿cierto? Para que haya una mejora continua que nos ayude a hacer cada vez mejor las cosas. Entonces, si la utilizamos en esta parte, podríamos simplemente definirle una periodicidad. Cada 15 días va a haber retrospectiva. Y entonces la realizamos, evaluamos cómo estamos haciendo las cosas, qué podemos hacer mejor, identificamos dolores y elementos a probar que nos ayuden a mejorar. Agregar, por ejemplo, una planeación no tendría sentido, ¿cierto? Porque sabemos que en este punto es precisamente donde no podemos planear y por eso estamos trabajando con esto. Así que ya sabes qué es Scrumban. Es una mezcla muy inteligente de estas dos cosas, que tu proyecto no se puede planear, pero que entonces van a manejar la parte de Kanban con algunos elementos de acá. Esto es trabajar Scrumban. Les cuento una historia personal que les puede servir. Me llamaron de una empresa para implementar Scrum, que por ellos decían que necesitaban más agilidad en sus procesos y que eso de Scrum estaba como chévere. Es una curaduría donde te dan los permisos para construir. Resulta que en la parte inicial noté que realmente no era Scrum, porque a ellos les llegan las solicitudes día a día. Ellos no pueden simplemente llegar y planear. ¿Qué hicimos entonces? Trabajar con Kanban. Y los tableros que han creado han sido muy chéveres, y la forma como les ha visualizado dónde tienen todos los flujos acumulados
Y entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto empiece a fluir? ¿Qué parte de estos flujos son las partes más urgentes de que tengan que pasar y que tengan la forma de visualizar el estado actual, sea bonito o sea feo, para poderlo mejorar? Es una excelente forma con este. Ese realmente es el que ellos necesitaban. Y ahí estamos en este momento buscando las oportunidades de mejora y empezando a hacer pruebas. Bueno, ahí en la cartilla quedan con el link para ese video. En la cartilla quedan con el link para ese video y para otro video. Este otro video, de pronto los que nunca han tenido relación con las metodologías ágiles, va a ser mucho más, más plastilina. Digamos que aquí él nos muestra... En Madrid, True son hechos. Es acompañar a cada alumno para desarrollar su verdadero potencial. Es hacer que... Hola. Él aquí nos va a mostrar cómo lo implementa. Y nos va a mostrar el cuadro que se utiliza en Kanban. Déjame a ver si por aquí lo cogemos de frente. Donde entran las actividades y cómo va avanzando día a día en los pendientes. Entonces, todos los días hay una reunión para saber qué se hizo ayer, qué se va a hacer hoy, qué se va a hacer mañana. Y todos los días hacen ese seguimiento. ¿Qué se hizo ayer? ¿Qué se va a hacer hoy? ¿Y qué se va a hacer mañana? Y así alguien va a decir, venga, estoy atrasado en tal tema, y alguien va a llegar a decir, venga, yo le ayudo a desatrasar ese tema para que todos avancemos al mismo tiempo. Esa es, como en resumidas cuentas, la metodología como tal. Marisa. Incluso Teams tiene la opción de crear cambios. Entonces tú tienes el cuidado de equipos y ahí creas Kanban de acuerdo a los proyectos o a las tareas que tengas asignadas. Exacto. Digamos que cuando nosotros nos metemos en esto es, ay, entonces en las clases con Sergio yo voy a aprender todo, ¿no? Aquí vas a saber que tienes que ir a estudiar cómo funciona Kanban. Maritza acaba de decirnos que hay herramientas para ir a implementarlas y hacerlas. Entonces, que vayamos también creando eso, porque cuando estamos creando cultura, también hay que cambiar las metodologías de trabajo. Ay, no, es que aquí nos reunimos y hacemos una actica en un cuaderno. No, venga, vamos a hacer una cultura emocional, venga, vamos a aprender metodologías ágiles y vamos metiendo metodologías ágiles al tema. En tema de seguridad y salud en el trabajo, el discurso de seguridad y salud en el trabajo va más enfocado a la familia, a los hijos, a lo espiritual, al yoga, a estar tranquilos, a utilizar plantas, a las micropausas verdes. Las micropausas verdes es darle una plantica a cada colaborador y su pausa activa es ir a echarle agua todos los días y de irle cortando las ramitas cuando ya vaya creciendo y cuidarla. Ese cuidado genera pausas activas, no es la pausa activa de otras culturas que va a decir, hablemos, estiremos, pongámonos de pie, y que a veces como por creatividad nos ponemos a inventar que el bailecito, que una dinámica, que un jueguito, no. En seguridad y salud en el trabajo, en una cultura emocional, se enfocan mucho en el tema de alimentarse, cómo se están alimentando, en el deporte. Para la cultura emocional no es problema que haya un torneo de fútbol, porque crean unas políticas de cuidado entre todos. Mientras que en otras empresas, jugar un partido de fútbol, no, el de seguridad y salud en el trabajo no aprobó. ¿Y por qué no aprobó? No, que qué peligro, que hay un accidente de trabajo. En las emocionales le dan estrategia a ese tipo de actividades. Son empresas que sanan. Las culturas emocionales sanan a la gente, mientras que las otras culturas evitan que tengas accidentes. Estas te están sanando. Existe algo que se llaman las peras, y quiero que lo entendamos bien desde el concepto de la P, significa paz interior. La E significa están pendientes de tu economía, cómo estás a nivel económico, a nivel de gota a gotas, de deudas, de créditos, de salario, cómo va ese tema para poder estar bien.
La R de relaciones. Miden desde seguridad y salud del trabajo, miden cómo están tus relaciones, porque tus malas relaciones te pueden generar un accidente de trabajo. ¿Cómo está tu adaptabilidad al cargo? ¿Cómo está tu adaptabilidad a las funciones? ¿Y cómo está tu salud a nivel física y mental? Para tener una buena paz interior, debes tener en equilibrio la economía, las relaciones, la adaptabilidad y la salud. Así se trabaja en seguridad y salud del trabajo. Entonces, vamos a implementar cultura emocional en una empresa. Venga, señores de seguridad y salud del trabajo, yo les enseño cositas más desde el tema de prevenir, pero desde sanar. Ayudemos a la gente que se alimente bien, a que haga ejercicio. Ayudemos a la gente a que se vuelvan expertos en sus funciones, y al volverse expertos en sus funciones van a minimizar los accidentes. Les enseñamos las peras. También les voy a mandar material para que estudien el tema de las peras. Equipo comercial. Esta cultura cuida al cliente como una persona. O sea, los clientes son muy importantes para esta cultura, para este tipo de empresas. Tanto que estas empresas les mandan regalos a los clientes, los cuidan, les ayudan a dar ideas para que mejoren las ventas y la productividad. Ayudan a crecer a sus clientes. Hay un compromiso real de gana y gana, o sea, yo quiero ganar, pero también que usted gane, no que yo gane y usted pierda. Entrenan a los equipos en actitud y en relaciones duraderas. Son empresas que saben que la gente le compra es al vendedor, no a la empresa. Es que yo compro es porque Sergio vende. Es que yo le compraba era a Sergio, yo no le compraba a otra. Entonces Sergio se va de la empresa y entra a otra empresa y se lleva a los clientes. En las empresas emocionales eso no pasa, porque la gente está enganchada con la marca, con el producto, no con la gente, no con las personas. La fiesta de fin de año, ya se las había dicho, hacen la noche de los mejores. Entonces no sé si ustedes han estado en empresas que hacen este tipo de reconocimientos, que le entregan placas a la gente, que les hacen reconocimientos. No tiene que ser una cosa onerosa, lujosa, nada. Puede ser unos espacios donde están buscando es simplemente reconocer a la persona con mejor actitud, a la persona que alcanzó mejores resultados, que van a reconocer el trabajo en equipo, que van a reconocer el área más organizada, más cumplida, etcétera. Un montón de cosas que este tipo de empresas lo que hacen es reconocimientos. Están reconociendo a la gente por hacer las cosas bien. Entonces, no utilizan la fiesta de fin de año para rifar planchas, licuadoras, televisores, equipos de sonido. No utilizan la fiesta de fin de año para eso, sino para reconocer a la gente, para felicitarla, para agradecerle. Entonces las invitan a cenar, dan premios, pero son premios ganados, no es premio porque, entonces lo ganó el más nuevo y el que lleva 5 años no ganó nada. Y la gente sale diciendo, no, pues en la rifa la ganó fue el que entró hace 8 días. Y a la semana el que entró hace 8 días ya renunció y se fue. Y las empresas quedan como, mientras que este tipo de culturas buscan más el tema del reconocimiento. Inscriben a las personas, y esto también lo vamos a ver en la cultura remoto, inscriben a las personas en las maratones. Entonces, se viene una maratón en la ciudad por alguna causa benéfica, se lo hacen. Es más, los invito a los que estén en Medellín y en Bogotá, va a haber la maratón por el tema de las mujeres con cáncer. Las empresas emocionales saben que van a ayudar a las mujeres que tienen cáncer, pero al mismo tiempo van a inscribir a sus colaboradores para que participen en una causa benéfica, y al mismo tiempo hacen que las personas sientan que están generando un trabajo social con las personas, pero al mismo tiempo están haciendo ejercicio, al mismo tiempo están haciendo deporte. Esas son las cosas que crea este tipo de cultura que uno va incorporando, que uno le va diciendo al de gestión humana, al de bienestar, venga,
vamos a hacer este tipo de actividades que van más desde la emoción, que van más desde el sentirse, sentir que está generando valor. La infraestructura de la cultura emocional utiliza espacios abiertos, iluminados, coloridos, frescos, creativos y muy disruptivos. Entonces, si a mí la junta directiva me dijo, queremos una cultura emocional, yo salgo a mirar los muros y les digo, bueno, entonces hay que empezar a hacer esto en la empresa. Empresas de este tipo, donde ponemos puff, muebles, donde hay jueguitos de billar, donde hay jueguitos para que las personas se entretengan un rato mientras descansan, donde hay zonas abiertas, oficinas abiertas, pero también hay espacios de descanso, lugares con plantas. Recuerden que les decía, por ejemplo, le toca cuidar a esta mata, entonces se le tiene que echar agua. Bueno, ahí no es que le haya cortado mucho las ramitas como para mantenerla bonita, pero tiene que tenerla, mantenerle el cuidado. Vean estos espacios con colores, espacios que dan tranquilidad para trabajar. Mientras que si vamos y miramos, espérenme, yo miro a ver aquí una oficina de esas que no den ganas. A ver si encuentro antes de que me acabe el tiempo, esas oficinas ya viejas, llenas de madera. Bueno, no encuentro aquí, pero les comparto en el WhatsApp para decirles, ¿usted en qué oficina sería más productivo? Los espacios coworking son totalmente emocionales y también son muy importantes para cultura remoto. Ven que no leí bien lo que dice, solamente leí coworking, que no solo es personas de tu empresa, sino compartiendo espacios. Sí, esos son culturas emocionales, abren espacios. Es más, no sé si han visto la noticia de las empresas en Venezuela que tienen culturas emocionales, abrieron sus empresas para que la gente entrara a las empresas y se cuidara de los ataques y de las cosas. Una empresa de producción les dice a ustedes, cierre, eche candado, cierre puertas que no entre nadie. Una empresa emocional dice, no, abra las puertas y ayudemos a la gente a entrar. Son culturas que ya están formadas, que ya están impregnadas dentro de la gente. El organigrama es horizontal o circular, entonces también tenemos que cambiar el organigrama. ¿Qué es un organigrama horizontal? Un organigrama horizontal es este tipo de organigrama que vemos acá. No es hacia abajo, no es en cascada, que eso lo vamos a ver en otra cultura. En una cultura emocional se hace horizontal, es como coger lo que está en cascada y volverlo horizontal. Eso ayuda a que la gente no se sienta debajo de, sino hago parte de. Eso cambia la forma de ver. Pero también la nueva tendencia en este tipo de empresas es la cultura de los organigramas circulares. Estos organigramas circulares los vamos a encontrar mucho en las empresas grandes, en las empresas modernas del país. En las empresas que están saliendo nuevas, que se están creando hoy en día nuevas, casi todas están entrando con este tipo de organigrama, que es un organigrama circular. Ahí lo tienen ustedes en la cartilla. En lo disciplinario se retroalimenta, se diseñan aprendizajes y se cuida, y la rotación en este tipo de cultura es muy baja, demasiado baja. El liderazgo, se buscan líderes inspiradores. Si usted quiere una cultura emocional, busque líderes que inspiren. Ojo, hay otro tipo de liderazgos que en la próxima clase les hablaré de otro tipo de liderazgo, pero en este liderazgo, esos líderes que inspiran son realmente aquellos que hacen que haya cultura emocional. Eso era, siendo las 8:28 de la noche, esa era la caracterización de lo que es una cultura emocional, todo lo que tenemos que hacer cuando tenemos que empezar a implementar. Entonces no es salir y de una vez, ay, voy a poner el Balance Work Life,
voy a poner de una vez, voy a echar líderes y voy a traer líderes inspiradores, voy a pintar las paredes, voy a traer el de seguridad, voy a echar el de seguridad y salud en el trabajo que regaña a todo el mundo y voy a traer uno bien bonito aquí, pastelito, que le hable bonito a la gente y en 8 días cambio la cultura. Tenemos que aprender algo que se los puse en el chat y se los voy a poner ahorita en el grupo de WhatsApp. Vamos a aprender qué es ADKAR. ADKAR es una metodología de gestión del cambio, pero tenemos que estudiarla para entender que todas estas ideas que llegan para cambiar una cultura tienen que tener un proceso y ese proceso se llama ADKAR. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? ¿Algo que decir, algo que opinar para que vayamos cerrando? ¿Cómo vieron la clase? ¿Cuáles nuevas, diferentes, igual? Escucho. Hola Sergio, bueno, cosas nuevas, muchas cosas nuevas en el tema de cultura, y es muy amplio el tema. Quedan dudas todavía, creo que alrededor del tiempo uno las puede ir despejando. Porque este es un tipo de cultura, digamos, que entre comillas sería como ideal que las empresas fueran así y tuvieran todas estas, digamos, partes que tú nos has enseñado. Pero me queda como así la duda que las empresas tienen como diferentes departamentos, ¿verdad? Y cada uno de los departamentos tienen a sus líderes, a sus jefes, diferentes formas de ser. Entonces digo, bueno, de pronto esta cultura emocional, ajá, ellos quieren ser emocional, pero de pronto el departamento de finanzas, de contabilidad, donde son todos que no tienen nada de emocional, de ese departamento, cómo se maneja, si se aplica otro tipo de cultura, ya porque yo he estado en empresas donde el jefe, digamos que, ajá, bueno, la jefa viene y deja hacer actividades y todo lo demás emocional, pero tengo que, cuando le voy a conseguir personas, por ejemplo, al de mantenimiento, esos son que tienen que ir como derechitos, que son muy directrices, que o sea, son como todo lo contrario a lo que es la cultura de la empresa. Entonces, esa es de pronto así la duda que me queda a veces. Cuando implementamos cultura, ¿la gente se identifica con la cultura y se queda? ¿O la gente empieza a decir, no, yo no hago parte de esto y siento que debo dar el paso? Entonces, eso es un proceso y por eso digo que hay rotación y por eso digo que al principio seguramente mucha gente se va a sentir incómoda con ciertos cambios y eso que aquí estamos hablando entre comillas que vamos por una cultura bonita, pero vuelvo y digo, no todo el mundo le gusta la cultura bonita, pero a veces es pasar de una cultura bonita a una cultura de producción y esos cambios son mucho más fuertes. Pero el tema, digamos que el liderazgo o se va formando y se va educando y se va ayudando a ese líder a cambiar el paradigma o esa misma, o la misma cultura va sacando la gente. Y eso uno lo va descubriendo cuando implementa culturas. Yo he implementado muchas culturas y créeme que uno entiende que hay áreas que dicen que son más resistentes que otras, pero llega un momento donde ya no aguantan tanto la resistencia y se abren, y cuando se abren empiezan a decir, hey, este cambio lo necesitamos. ¿Listo? María Alejandra. Sergio, una consulta. Un insumo para, digamos, que medir la cultura cuando uno no es nuevo, ¿podría ser las mediciones que uno hace con Great Place to Work o no funcionaría tanto? No, Great Place to Work mide clima y lo que hoy en día ya se llama ambiente laboral. Ok. Pero tranquilo, vamos a llegar al momento donde vamos a hablar de la medición. ¿Listo? Gracias. Listo. Bueno, a todos, siendo las 8:32 de la noche, feliz noche. Ahorita no, mañana les comparto el link de esta clase para que si quieren repasar algo adicional lo puedan repasar y para que los que no pudieron estar obviamente puedan desatrasarse y estar al día. Les compartiré también el trabajo que vamos a hacer durante este mes, que va a ser sobre ADKAR y sobre el libro que leímos o estamos terminando de leer para que vayamos juntando toda esa información y así lleguemos mucho más completos con todo el tema de cultura para nuestra próxima clase, que sería el 20 de agosto. Y el checklist. ¿Cómo? Y el checklist que dijiste que nos ibas a mandar también. Vale, también. Tranquila que yo ahí anoté mis tareas. ¿Listo?
Bueno, feliz noche para todos. Que descansen. Un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, buenas noches. Feliz noche.